Hay actualmente un debate que se produce tanto en la calle como en las esferas políticas y en los medios de comunicación que gira en torno a la conveniencia de tener un régimen de monarquía o bien de república. ¿Por qué? ¿En qué consiste la monarquía y la república actualmente en términos democráticos y en los estados-nación actuales? Así que vamos a ver qué aspectos realmente están relacionados con la monarquía constitucional y parlamentaria, que no es exactamente lo mismo una cosa u otra, con las repúblicas federales actuales o simplemente las repúblicas democráticas, tal y como entendemos democracia, que es la representación del pueblo. ¿Qué es la monarquía parlamentaria? Es una forma de gobierno con sistema representativo en la que el rey ejerce su función de jefe de Estado. Sin embargo, está bajo el control del poder legislativo, es decir, el Parlamento, y del poder ejecutivo, es decir, el gobierno. Por tanto, lo típico eso de el rey reina pero no gobierna. Y en este sentido, las normas y decisiones emanadas del Parlamento regulan no solo el funcionamiento de lo que es el Estado, sino también las funciones del propio monarca. La monarquía constitucional, sin embargo, tiene una característica distinta, y es que el rey sí tiene más poder. Por tanto, se reserva una mayor capacidad de actuación política para él y en este sentido controla lo que podríamos denominar el poder ejecutivo. Por fortuna, en la mayoría de las monarquías parlamentarias, el monarca no tiene poder político, o en este sentido, su autonomía y poderes como rey están muy limitadas y muy recortadas. En este sentido, el Parlamento puede tomar decisiones que obliguen al cumplimiento por parte del rey. Esto es la monarquía parlamentaria. La monarquía realmente se suele decir que es representativa de las tradiciones y de la perpetuación de la historia y de los símbolos nacionales, mientras que la república se suele decir que está más en consonancia con el espíritu de la democracia, tal y como entendemos democracia actualmente, y con los propios valores democráticos del Estado de Derecho y de la ciudadanía en libertad. En una república, sin embargo, no tenemos un monarca. La figura que representa la autoridad, o el jefe del Estado, en este caso no es un monarca, es un presidente. En las repúblicas modernas, el presidente de la república acomete funciones muy diferentes dependiendo de dónde estemos hablando, en qué país o en qué contexto cultural. En Estados Unidos, por ejemplo, la república realmente se constituyó de una forma original, es decir, que no fue un copia-pega de otro estado como tal. Además, el gobierno de los Estados Unidos inspiró a muchas de las futuras repúblicas que se dieron tanto en Europa como en todo el mundo. Se dice que Estados Unidos es presidencialista. Actualmente, aquellos que defienden la monarquía parlamentaria o constitucional se refieren sobre todo al hecho de que hay que mantener la idea del mantenimiento del papel del símbolo de la unidad nacional frente a lo que podría ser la división territorial y el poder arbitral de los diferentes partidos políticos que son el mercado político como tal y que ostentan el poder. En ese sentido, la monarquía no ostenta el poder político, ostenta el poder de la tradición, el poder que obedece a la unidad nacional. En ese sentido es la historia y la representación, digamos, eterna de lo que es la nación en sí misma, frente a el poder ejecutivo, legislativo y judicial que representarían el poder limitado en el tiempo. Las monarquías europeas, como por ejemplo Reino Unido, España, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica, Suecia, los Países Bajos, o bueno, Andorra, Mónaco, etcétera, obedecen mucho al papel de la monarquía como aglutinante de todo lo que es el país en términos estructurales y dejando a lo que son los políticos la función de la gobernación, la gobernabilidad y la gestión de las competencias ministeriales de lo que es el Estado-nación.
En contraposición, en Francia, por ejemplo, que hay una república, el electorado elige tanto al presidente de la república, que tiene una vigencia de 5 años, como el poder legislativo a través de la Asamblea Nacional y el Senado, con 5 años y 9 años respectivamente de duración, y también eligen a los consejeros regionales, generales y municipales, con 6 años de vigencia, que forman parte de la administración. En este sentido, el poder ejecutivo es elegido por el electorado a través del primer ministro y los ministros y del presidente de la República, que es quien tiene finalmente que poner al primer ministro y a los ministros. En este sentido, el poder legislativo es el que viene emanado de la Asamblea Nacional y el Senado, que es, claro, elegido por el electorado. Hay mitos como el de la Revolución Francesa que están, digamos, coaligados al concepto de república, cuando realmente la Revolución Francesa no fue republicana como tal. Realmente, con la fallida fuga de Varennes, el rey perdió la mayoría de las simpatías que tenía y por tanto finalmente se declaró la república. Luis XVI, ya sabéis lo que pasó. En este sentido, las guerras revolucionarias francesas usaron las repúblicas de una forma conveniente y utilitarista. El ascenso de Napoleón, por ejemplo, vio el final de la Primera República Francesa y hubo un coqueteo constante entre monarquía y república, finalmente constituyéndose la Quinta República que hoy existe en Francia. En los países monárquicos, realmente lo que se hizo fue adaptar la monarquía, que dejó de ser absoluta y constitucional, para ser parlamentaria en su mayoría. En este sentido, el monarca no disfrutaba del poder político y no podía, de forma caprichosa, ostentar el poder, porque el poder reside democráticamente en la ciudadanía. En este sentido, la gran diferencia entre el presidente de la República y el monarca reside en que el presidente primero es elegido por el electorado y segundo, tiene algunas competencias generalmente dentro de lo que es el poder ejecutivo. Con respecto al gasto, bueno, esto puede ser algo controvertido, ya que las repúblicas por lo general cuestan bastante más, ya que tienen una estructura mayor. Digamos que Alemania tiene unos gastos muy bajos. En los últimos años ha destinado 20 millones de euros al mantenimiento de su república. Sin embargo, Francia e Italia, por ejemplo, las cantidades son 112 millones de euros anuales y 228 respectivamente. Si no tenemos en cuenta el caso alemán, la verdad es que las repúblicas europeas son mucho más costosas que las monarquías. Veamos las monarquías. En España cuesta algo menos de 8 millones de euros, mientras que en Noruega son 25, Reino Unido son 45 millones y Holanda son 39 millones anuales. Sin embargo, Dinamarca, Suecia y Bélgica tienen un presupuesto de 14 millones anuales, lo que quiere decir que realmente la monarquía es menos costosa a niveles económicos. Sin embargo, ¿se podría mantener una república con el gasto de la monarquía? Es una cuestión muy interesante. Si se pudiera crear una república con un gasto tan ínfimo como 8 millones de euros anuales que se lleva la monarquía, en detrimento de los 112 o 228 millones que se llevan las repúblicas de Francia e Italia solo para lo que es el mantenimiento de la república, el presidente y toda su gente, en este sentido se podría ver, se podría estudiar una república barata. ¿Cómo se podría hacer? Esa es la gran cuestión. Hay una batalla campal entre una y otra por élites que quieren implantar una u otra o bien fortalecerlas o debilitarlas. Las élites de poder intentan, como es lógico, adquirir más cuota de poder. En países con monarquías débiles, grupos ideológicos con fines políticos desean implantar una república. Esto se debe a que en las repúblicas el sistema de partidos es aún más fuerte y por tanto los partidos políticos compiten por el poder de la presidencia de la república. En muchos países, una sola persona
es tanto presidente del gobierno como presidente de la República. En España esto no es así. Hay un jefe del Estado y un presidente del gobierno. Si se implantara la República, habría una mayor presencia de políticos. Es posible que un presidente de la República coexista con un presidente del gobierno, pero también que el mismo presidente del gobierno ejerza de jefe del Estado, lo que en la práctica es una incluso mayor concentración del poder estatal y un fortalecimiento del poder que tiene la partidocracia en el propio Estado. Este fenómeno se llama presidencialismo y un buen ejemplo de ello es Estados Unidos. Hoy en día, las monarquías y las repúblicas son perfectamente adaptables a las necesidades de los estados, y aunque dicen que las repúblicas son más democráticas, lo cierto es que no es así. Tanto la república como la monarquía nacieron hace milenios, con la propia política. Antes de Cristo ya se habían practicado ambas. Tiranías y sistemas de privación de libertades han habido, tanto de un tipo como de otro. Por suerte, actualmente la monarquía absoluta no existe o es una anomalía, como el caso de Brunei. Tanto la monarquía como la república son milenarias y han crecido con el propio ser humano. Por tanto, es falaz que la república sea una consecuencia de la evolución política. Hay numerosas repúblicas dictaduras en las que los ciudadanos literalmente se mueren de hambre y no se respetan los derechos humanos, como Venezuela o como Cuba. El país más pobre del mundo es la República Centroafricana, seguido de las repúblicas Burundi y República Democrática del Congo. Y de este modo, las democracias más fuertes y los países más prósperos son tanto monarquías como repúblicas. Monarquías entre las que están Luxemburgo, Noruega, Suecia, Holanda, Dinamarca, Japón, Bélgica, Australia o la misma España. Y repúblicas como Estados Unidos, Suiza, Francia, Alemania, Italia, Austria, etc. Así que el debate no es tan sencillo. Hablar de monarquía o república no es hablar de tiranía o democracia, o falta de derechos frente a derechos, ni mucho menos de fascismo frente a la socialdemocracia. Es falaz también el hecho de que la monarquía no esté acorde con la decisión del pueblo, puesto que deben ser ratificadas con mayoría en referéndum nacional. Es decir, en las democracias avanzadas solo hay monarquía si el pueblo así lo ratifica y vota legalmente. Por tanto, es la propia idiosincrasia del Estado, su cultura, su historia, la que debería determinar si en efecto la monarquía es el sistema de jefatura del Estado por antonomasia o si bien lo es la república. Porque ni la existencia de una garantiza la prosperidad, ni la existencia de la otra garantiza ningún derecho fundamental. Así que en el fondo, esta cuestión da bastante igual. Lo importante no parece ser monarquía o república, sino buena constitución, buenas leyes y un fuerte respeto por los derechos humanos. Si hay un político que te intenta convencer de que apoyes su causa republicana, podrías sospechar. Es posible que esté desplazando el verdadero discurso. Quizás solo quiera más poder para sí mismo o para su empresa política. Al fin y al cabo, es su trabajo.